Palestina tendría que haberse convertido en un Estado independiente en 1947. Cuando llegó a su fin el mandato de Gran Bretaña sobre ese territorio, la ONU adoptó una resolución en la cual se establecía la división de Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío. En cambio, el mundo vio una sangrienta guerra que dura ya más de medio siglo y cada bando tiene su propia verdad. Palestina ahora está dividida en dos partes, Cisjordania y la Franja de Gaza. Las autoridades oficiales con las que Israel está negociando se ubican en Cisjordania, en la capital provisional, Ramallah. Sus habitantes apoyan al partido Fatah, sucesor de la Organización para la Liberación de Palestina. La Franja de Gaza está controlada por el movimiento Hamas y lucha en dos frentes, contra el ejército israelí y contra Fatah en Ramallah. Aquí es donde el conflicto con Israel lleva muchos años prolongándose. En Israel califican la Franja de Gaza de territorio hostil, mientras que la ONU lo considera un territorio ocupado. Aquí el mayor poder lo ostenta Hamas, que en algunos países es considerado una organización terrorista. En los últimos años, Hamas y el ejército de Israel han intercambiado reiteradamente ataques con bombas y misiles. Las fuerzas de Israel han bloqueado completamente la Franja de Gaza y las ciudades palestinas son bombardeadas regularmente por las fuerzas aéreas israelíes. Da la sensación de que la guerra, que se ha prolongado durante años, nunca tendrá fin. Por lo visto, los cientos de muertos y heridos a nadie le parecen una razón para detenerla. Los enfrentamientos entre palestinos e israelíes son cíclicos. Las intifadas o levantamientos árabes ocurren una tras otra. El ejército de Israel responde con operaciones con nombres intimidantes. Fundada en 1964, la Organización para la Liberación de Palestina se ha convertido fundamentalmente en la única fuerza política que defiende los derechos del pueblo palestino. Fue presidida por el joven revolucionario Yasir Arafat. Lo primero que debemos hacer es reunir a todo nuestro pueblo y hacer lo necesario para que puedan vivir en su propia tierra, con plenos derechos, bajo el liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina. Arafat recorrió un largo camino, desde político tachado de terrorista por Israel y buscado por casi todos los servicios secretos al líder del Movimiento de Liberación Nacional y ganador del Premio Nobel de la Paz. Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. No dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. Seguimos luchando contra la ocupación, la ley y nuestro deseo de permanecer firmes en nuestra tierra están de nuestro lado. Cada día que pasa, logramos cada vez más reconocimiento internacional y al mismo tiempo crece el rechazo y la condena de las políticas agresivas y colonialistas de las autoridades israelíes. ¡Que viva Palestina, libre y árabe! ¡Que viva Palestina, libre y árabe! Una Palestina libre es con lo que los padres de estos niños siempre han soñado. Aquí a todos los alumnos de primer grado se les enseña quién tiene la culpa de que Palestina aún no haya logrado su independencia. ¿Cómo se llama nuestra tierra? ¡Palestina! Palestina. ¿Y quién sabe cuál es su capital? ¡Jerusalén! Jerusalén. La capital de Palestina es... ¡Jerusalén! Jerusalén. Esta es toda nuestra tierra. Esto es Palestina, pero los judíos la han ocupado. Los judíos no tienen absolutamente ningún derecho sobre este territorio. Estas son tierras palestinas. Llegará el día en que la bandera de Palestina ondeará sobre las mezquitas e iglesias de Jerusalén. Va a ser una guerra muy larga.